Hablemos de un término que es alienación parental. Parental de padres, de madres. Alienación, un poquito más difícil. Alguien puede pensar en cuestiones extraterrestres, sin embargo podemos definirlo como ajeno. Y eso se usa mucho en algunos países en cuestión de migración. Cuando eres un alien es que eres ajeno a ese país. Hacer ajeno a tu padre o a tu madre a través de precisamente tus progenitores es una cuestión delicadísima. Y la cantidad de quejas, de demandas que hay de por medio ahorita en cuanto a esto es de verdadmente innombrable. Quiero platicar con un experto que es el maestro Rodrigo Guerra Wong. El maestro, socio director de Guerra Wong y Asociados, abogado especialista en prevención del delito y derecho procesal civil. Maestro, antes que nada, gracias por su tiempo. Alfredo, muy buen día. Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. Por la invitación. ¿Qué es la alineación parental? Ahora sí, en voz de un experto, maestro. Sí, de acuerdo. Alfredo, mira, la alienación parental como tal es tanto un término como un síndrome. Creo que lo importante es advertir que existe una diferencia entre esto. Empecemos rápidamente por el síndrome. El síndrome no se puede considerar tal cual una enfermedad porque no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Inicia a través de un psicólogo y psiquiatra de nombre Richard Gardner en Estados Unidos, en el cual advierte que los menores de edad, los niños, actualmente como se les debe denominar, podían tener algunas alteraciones a consecuencia de la inadversión, a consecuencia de la mala idea que el padre o la madre le plantean sobre su otro progenitor. Ese es un síndrome que inicia la investigación de tal en los años 80 y que hasta el día de hoy continúa en boca de muchos. Hay muchas personas a favor, otras personas en contra, pero como tal se puede considerar como un síndrome. Pero al mismo tiempo también es una figura jurídica, no solamente en nuestro país sino en muchos países a nivel mundial. Resulta que esta figura de la alienación es muy cuestionable porque por el lado del síndrome no se han agotado los estudios y la corroboración científica que lo avale como una enfermedad, y por la cuestión legal muchas entidades federativas del país, como lo es la Ciudad de México, ya no la toman en consideración, ya la sacaron de la legislación civil, que es lo que regula la materia familiar. Sin embargo, a nivel constitucional se ha reconocido su existencia como figura y muchos estados como Oaxaca, por ejemplo, la siguen reconociendo, pero ya con algunos efectos completamente distintos a lo que anterior al año 2021 se venía manejando. Pero en síntesis podemos mencionar que la alienación como figura y como síndrome es causar una idea incorrecta del progenitor contrario a aquel con el que habitualmente convive un niño, Alfredo. Para especialistas como tú, maestro, debe ser bien difícil tratar estos temas porque demostrarlo debe ser un gran reto, ¿no? De entrada. Sí, por supuesto, no es nada sencillo realmente acreditar que un padre es el que le está generando una mala idea respecto al otro progenitor, a los niños. Pero más allá, esto se tuvo que haber limitado porque antes del 2021, cuando por ejemplo se reconoció aquí en la Ciudad de México, se advertía que bastaba con que se hiciera del conocimiento de la autoridad la supuesta alienación para que ese padre que al parecer le causaba una mala idea o una mala imagen del otro progenitor perdiera la guardia y custodia de su hijo y el niño quedara en cuidado y protección del otro padre, es decir, en aquel padre con el que supuestamente no tenía una buena convivencia. Esto fue precisamente lo que originó a que se derogara un artículo, que es el 323 séptimos del Código Civil, para evitar esto. Pero ojo, hay muchas ideas encontradas. Hay que dejar en claro que la figura existe, sí está regulada en nuestro país, no en la Ciudad de México, pero la alienación es algo sumamente delicado, porque así como puede haber padres que generen una mala idea, una mala imagen del padre, también hay madres, pero esto va mucho más allá, incluso a los abogados, a la familia abierta o amplia, como también se le debe de conocer, porque no solamente el papá o la mamá pueden causar esa mala idea a los hijos, pueden ser los propios hermanos, tíos, sobrinos, los abuelos, suegros, amigos, los suegros, exactamente, pero también los abogados que pretendemos abusar del niño con la intención de que hable mal del otro papá, e incluso las autoridades. Es por eso que es muy delicado y hay que manejarlo con mucha calma y mucha cautela en un juicio, Alfredo. Eso es lo que te iba a preguntar a continuación. Cuando una mamá o un papá consideran que se está ejerciendo eso, que están siendo alienados,
¿Qué tienen que hacer? Porque ya sabemos que, bueno, una cosa son las cuestiones de ley, como los artículos derogados que mencionabas y todo. Existe la figura, es difícil demostrarla. Bueno, entonces también tenemos que saber qué puede pretender ganar, entre comillas, una persona que se va a aventar a declarar o a denunciar una cosa así, ¿no? Sí, en efecto, hay que tomar en consideración esos riesgos. Punto número uno, el llevar a un niño a juicio, y reitero el término de niños, niñas, adolescentes, tratando de omitir Claro. el término menores, que ya no es reconocido, pero llevar a cualquier niño, niña o adolescente a un juicio no siempre nos va a dar la razón o no siempre nos va a dar una ventaja. Los niños a fin de cuentas van a decir en la mayoría de ocasiones lo que sienten, lo que desean, pero en muchas otras realmente van a llegar con una idea de lo que les conviene. Hay que ser muy honestos con eso y hay estudios, incluso hay criterios que así lo advierten. El niño siempre va a decir lo que le favorezca, pero puede ser que le favorezca por propia conveniencia propia, independientemente de la realidad de sus papás. Pero por otro lado, el padre que se atreve o el padre que considera que su hijo está alienado debe de contar con muchos elementos para así acreditarlo. No basta con una simple aseveración, con una confesión de que esto está sucediendo para que le den la razón. Pero más aún, en caso de que lo plantee, no por este simple hecho va a obtener la custodia de su hijo. Entonces, no en todos los casos vale la pena plantearlo. En la Ciudad de México, reitero, no se puede manifestar el término alienación parental, pero sí violencia psicológica, violencia emocional, que son parte del rubro de la violencia familiar. Entonces, al plantearlo, vamos a correr riesgos, sí, pero sobre todo las autoridades deberán enfocarse siempre en el interés superior del menor, en la protección de los derechos del menor, considerando que los niños no son un objeto de derecho, sino que son un sujeto de derecho. Entonces, partiendo de esta premisa, es importante que siempre se vele por el debido y sano bienestar de los niños. Claro. Maestro Rodrigo Guerra Wong, gracias por tu tiempo, por explicarnos en qué consiste este término y ojalá coincidamos pronto. Que tengas buen martes. Que así sea, Alfredo. Nuevamente, gracias a ti y a tu auditorio. Que tengas muy buen Gracias. martes. Buen día.